El contenido del siguiente programa es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores. Enfrentamientos verbales dentro de la política partidista ataca al hombre y no a sus ideas. Aquí nosotros lo hacemos desde la academia, con base en la investigación. Lo hacemos por la radio, pero sobre todo lo hacemos políticamente hablando. Políticamente hablando. Amplía tu información. Un análisis profesional, académico y formativo de la realidad social, económica y del Estado. Ahora, políticamente hablando. Al aire. Porque la política es inherente al hombre. A continuación, Transmitiendo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. La libertad de decir las cosas como son. Muy buenos días, estimados amigos. Gracias por acompañarnos en otra edición de Políticamente Hablando. Este espacio que nace desde la óptica de la Escuela de Ciencia Política para analizar temas de actualidad e interés nacional e internacional desde un enfoque crítico y con también fines académicos. El espacio es coordinado por el doctor Mario Roberto Morales. Muy buenos días, doctor. Hola, Carla, muy buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Y mi nombre, Carla Roldán. Es un gusto entonces estar con ustedes en otra hora de programa. Y antes de iniciar quisiera recordarles que tenemos disponibles nuestras redes sociales para que ustedes nos puedan seguir y también hacer sus comentarios. En Facebook estamos como Políticamente Hablando, en Twitter como ECP-USAC. SP corresponde a las siglas de Escuela de Ciencia Política. También nos puede escuchar a través de la web en www.radiusac.tk y posteriormente nuestros programas quedan disponibles para su consulta a través del sitio electrónico www.politicamentehablando.net. Hoy estamos ya con nuestros invitados en cabina. Tenemos al doctor Jorge Ruano y al licenciado Juan Fernández. Muy buenos días a ambos. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Carla. Mucho gusto, doctor. Mucho gusto. Doctor Carlita, muchas gracias. Buenos días, doctor. Buenos días, Jorge Ruano. Bueno, ya posteriormente los estaré presentando más apropiadamente y también recuerde que en su teléfono celular nos puede escuchar a través de la aplicación TuneIn. Ahí busca el listado de radios locales y encuentra Universidad 92.1 y ahí puede seguir este programa si se le dificulta de alguna manera escucharlo desde una frecuencia de FM. Entonces, ya para iniciar en este tema del día de hoy que hemos denominado como crisis de Estado, y la manifestación del 30 de mayo que se aproxima. La crisis está en Guatemala y la manifestación del próximo 30 de mayo es el título correcto de este programa. Entonces el doctor Mario Roberto Morales, como todos los jueves, nos pondrá en contexto con la introducción. Gracias, Carla. Bueno, en estos últimos programas le hemos estado dando seguimiento a la coyuntura de movilización popular que se viene dando en nuestro país desde que la CICIG destapó la trama de corrupción en la línea, de la banda La Línea, ¿no? A partir de entonces el movimiento ciudadano ha pasado de ser un movimiento de indignados que piden la renuncia de funcionarios públicos corruptos a ser un movimiento más articulado, siempre plural, siempre sin liderazgos tradicionales, que ha pasado de esas peticiones indignadas a reivindicaciones más estructurales respecto sobre todo del Estado, no tanto todavía de la economía, sino del Estado, y lo cual tiene que ver con la modificación de leyes fundamentales respecto de los mecanismos de elección popular y en general de la institucionalidad democrática. Uno de los puntos de discusión más intensos en este momento en el seno de este movimiento plural ciudadano masivo, sin precedentes desde octubre del 44, tiene que ver con el hecho de que las elecciones se atraviesan en esta crisis de Estado. Y con el hecho de que las elecciones emblematizan la continuidad del sistema de corrupción. El movimiento ya tomó conciencia plena de que Valdetti, Pérez Molina y otros corruptos son solo síntomas
de una enfermedad sistémica. La corrupción es sistémica y está relacionada con el sistema económico que impera y con los intereses sectoriales de ese sistema, ¿no? Esta toma de conciencia vertiginosa, este paso de la protesta al pensamiento crítico en el movimiento es verdaderamente sorprendente, muy sorprendente, y eso hace que muchos tengamos esperanzas en que en este movimiento no se va a ver abortado después de que las masas han sido utilizadas, como ha ocurrido con otros movimientos de este tipo en el mundo, ¿no? Que son inducidos desde fuera y que después todo se queda en cambios cosméticos. Creo que Carla va a hacer algún comentario más detenido sobre esto más adelante. El hecho es que no debemos perder de vista de que la CICIG es el detonante de todo esto y que la CICIG responde a Naciones Unidas, y no hay que olvidar quién tiene la hegemonía dentro de Naciones Unidas, ¿no? De tal manera que lo que hace la CICIG no puede estar en contra de los intereses corporativos transnacionales. Y en ese sentido no hay que olvidar tampoco, ¿no?, que todo esto tiene que ver con que aquí se implemente de manera pacífica el plan para la prosperidad del Triángulo Norte. No hay que perder de vista nada de esto. Ahora lo interesante es que la manifestación del 30, que es uno de los tópicos que vamos a tocar hoy, el próximo sábado, esta manifestación se perfila como una manifestación que implica un paso adelante respecto de las anteriores, precisamente en lo referido al pensamiento crítico y a las reivindicaciones estructurales del sistema político. Se espera que esta madurez esté en las calles, pero también se espera, me parece a mí, que mucha de la gente que asistió a las primeras manifestaciones no asista a esta, sobre todo los movilizados de la burguesía, los movilizados de las capas medias, la clase media acomodada, ¿no?, que como ven que este movimiento ya se volvió interclasista e interétnico, y como ve que ya están los sindicatos en la calle, que ya están las ligas campesinas, que ya están las organizaciones populares, eso ya no le gusta, ¿no? Entonces es interesante llegar a observar quiénes dejan de llegar y quiénes llegan por primera vez a la plaza. Desde muchos puntos de vista, la manifestación del 30 es muy, muy interesante. Entonces, para hablar de todas estas cosas y de lo que se debería hacer el 30, nos hemos reunido aquí hoy. Otro factor es el movimiento estudiantil, que se está reestructurando al margen, por supuesto, de la AEU, de la USAC, y que se ha vuelto pues interuniversitario, ¿no? Los muchachos de la Landívar están coordinados con los de la USAC, y los de la Marroquín, aunque no representan a la universidad porque lo tienen prohibido, pues hay un grupo de ellos que a título personal, pero en calidad de estudiantes de la Marroquín, se han unido al movimiento estudiantil. Esto es también muy interesante. De tal manera que me parece que lo que está en juego es ver si el movimiento popular se impone a la manipulación externa del movimiento, y si es posible que el movimiento de veras se traduzca en cambios estructurales, por lo menos en el Estado, en la supraestructura, aunque todavía no se toque el problema económico, pero sí en la refundación del Estado, y que naturalmente esto lleve a una superación del régimen político que nos ha agobiado durante tantos años. Los actores están perfilados, ¿no? El CACIF, el gobierno por un lado, los neoliberales juntos, y por otro lado las organizaciones populares, y algo muy importante, que es la plataforma general que se está construyendo en la Universidad de San Carlos, bajo el liderazgo de la Universidad de San Carlos, y que me parece que este 30 va también a externar sus primeras manifestaciones en la gran concentración del sábado entrante. Así que con esta introducción yo los dejo para que Carla nos presente formalmente a nuestros invitados y empecemos con nuestro diálogo. Muchas gracias, doctor. Y sí, indudablemente estamos en un momento histórico. Creo que no debemos de dejar de aprovecharlo porque nos tomó mucho tiempo llegar a esto y reaccionar. Sí, como usted lo mencionaba, evitar que factores externos
pues muevan de cierta manera estas movilizaciones y que no se consigan los cambios estructurales que se necesitan en nuestro país y que tienen que ver mucho con el sistema económico, como usted lo mencionaba, con la desigualdad que se vive y pues con este involucramiento que se da desde el sector empresarial en temas de gobierno y en negocios de Estado, y que también merece que se sigan estas investigaciones. No hay que olvidar todos los actores que se han visto envueltos en estos escándalos de corrupción que al final provocó todas estas movilizaciones ciudadanas. Pero ya para iniciar con nuestros invitados formalmente, les comento que el doctor Jorge Ruano Estrada, en la década de los años 80, estudió a nivel de pregrado y grado universitario las disciplinas de filosofía y sociología. En la década de 1990 estudió administración pública a nivel de maestría. En la última década, ya a nivel de maestría, tiene estudios estratégicos con especialidad en seguridad y defensa y una especialización en políticas públicas. En 2015 defenderá la tesis para obtener el grado de doctor de Ciencia Política y Sociología en la Pontificia Universidad de Salamanca. Actualmente se desempeña como coordinador académico en la Escuela de Ciencia Política, donde ha sido profesor desde 1994. En 3 periodos de gobierno desempeñó funciones públicas como gerente del INAP, en el gobierno de Alfonso Portillo, subsecretario de la Paz de la Presidencia en el gobierno de Oscar Berché, secretario privado de la Vicepresidencia y coordinador general del programa presidencial Gobernando con la Gente en el gobierno de Álvaro Colom. En el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del PNUD ha sido coordinador de programas de gobernabilidad democrática y por 9 años promovió iniciativas en las áreas de paz y democracia, descentralización, participación ciudadana, seguridad y justicia. Y en el caso del licenciado Juan Antonio Fernández, él es sociólogo de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala y tiene estudios de especialización en conflictividad por George Mason University en Estados Unidos y políticas de suelo por el Instituto Lincoln de Estados Unidos también. Sobre alta dirección en administración pública por la Escuela Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas en Portugal. Es coautor de Las Tierras Comunales Xincas, editado por Flaxo, y es director de Planificación y Programación de la Secretaría de Asuntos Agrarios. Asimismo, es profesor de la Escuela de Ciencia Política, integrante del Consejo también académico del curso de especialización en conflictividad social. Y como podrán escuchar entonces, ellos tienen amplia experiencia en temas de conflictividad y por tanto entonces les dejamos ya la palabra para que inicien con su análisis. ¿Cómo ha variado la conflictividad en Guatemala durante la historia reciente? Bueno, muchísimas gracias, Carla. En efecto, en la historia reciente y en la historia guatemalteca, esta es una sociedad que ha sido conflictiva. Lo que podemos observar es que la causalidad de la conflictividad tiene que ver por lo menos con unos 8 ejes. Lo que más hemos comentado en el curso de especialización es la conflictividad agraria, pero también existe conflictividad laboral, existe también un proyecto extractivo de minería, y entonces que también genera conflictividad. Hay conflictividad que deriva de la generación de energía eléctrica con las hidroeléctricas, también con el transporte de la energía eléctrica y también con la distribución de la energía eléctrica en el caso de las tarifas, también como el cambio del uso del suelo, principalmente con todo el cultivo de la palma africana y la caña de azúcar. Y también hay una fuerte componente de conflictividad proveniente de actividades ilícitas, en este caso muy particular de la narcoactividad. Y bueno, y hay prácticamente riesgos que hemos observado y hemos sido testigos de desalojos, confrontaciones, destrucciones, manifestaciones, etcétera. Entonces, violencia, agresiones y también muertes. Y esto es... en la historia reciente del país, el conflicto armado interno prácticamente 669 masacres, familias desarraigadas, abandonadas, que abandonaron sus tierras y fueron forzadas a desplazarse. Cuando regresaron encontraron que otros dueños estaban en sus tierras. Todo eso es un detonante, digamos, de conflictividad, como es, hablando de la conflictividad anterior a la de abril y mayo, y que se diferencia con la conflictividad actual, ¿verdad? Y cuáles son los factores que son los detonantes de esta conflictividad. Entonces, sobre
la conflictividad actual, yo diría, también hay que verla un poco de proceso histórico. Muy brevemente podría decirles que desde el 85 para acá en Guatemala se estableció una democracia formal, pero no una democracia real, y la principal falta es de representatividad efectiva por parte de los integrantes del Congreso de la República. También se mantiene una sociedad racista con altos niveles de exclusión y de pobreza, y fundamentalmente producto de la Agenda de la Paz, pero nunca se cumplió, fue una insuficiente reforma del Estado. Entonces, lo único que significó los acuerdos de paz fue el final del conflicto armado interno, ¿verdad? Y prácticamente en ese contexto había una desmedida proporción del poder de las Fuerzas Armadas, con una visión basada en los enfoques de seguridad nacional y de contrainsurgencia. Entonces, yo diríamos que produciendo el pensamiento del doctor Mario Roberto Morales, los acuerdos de paz se dieron en un contexto con factores geopolíticos externos, ¿verdad?, como el término de la Guerra Fría y la actualización de actores internacionales. Con esta introducción yo creo que podríamos marcar la diferencia de la conflictividad anterior a la conflictividad de abril y mayo de 2015. Sí, gracias. Nuevamente, buenos días, un privilegio estar aquí con ustedes. Me parece que en el contexto en el cual se desarrolla la conflictividad y esta crisis de Estado, se encuentran elementos que tienen que ver con la estructura social del país, principalmente porque estamos hablando de uno de los países más desiguales del continente y consecuentemente también del mundo, ¿verdad? Ese es como un primer elemento. 1.200.000 guatemaltecos se han visto forzados por este sistema a migrar hacia los Estados Unidos, y fundamentalmente son ellos los que mantienen la estabilidad macroeconómica, tanto en la ciudad, ¿verdad? El principal departamento de donde han surgido estos migrantes es el departamento de Guatemala, ¿verdad? Quienes son ahora quienes se manifiestan en el contexto, en esta conflictividad, en esta crisis de Estado. Un segundo elemento, podríamos hablar de que en Guatemala siempre han existido conflictos que tienen que ver no con la coyuntura, sino con aspectos desde el punto de vista histórico, ¿verdad? Y aquí quiero aludir a uno de ellos, y es el añejo conflicto que existe entre la dualidad en la concepción sobre el espacio entre tierra y territorio, ¿verdad? Y más adelante voy a entrelazar esto con uno de los actores que emergen en esta conflictividad, que son los 48 cantones de Totonicapán, ¿verdad? Donde ellos tienen una concepción diferente sobre el espacio en el cual se desenvuelven y, por supuesto, una significación económica que tiene también el bosque, ¿verdad? Como elemento. Es decir, que en Guatemala han existido siempre conflictos, más de 1.400 registrados en algunas instituciones estatales, principalmente agrarios. Otro de los elementos es la negativa estatal a dar cumplimiento a la implementación del convenio 169 de la OIT. Ese es un elemento fundamental, puesto que es ley en Guatemala desde 1996 y los diferentes gobiernos no han implementado una institucionalidad que dé respuesta a estas demandas de las comunidades, en cuanto que ellos necesitan y requieren ser consultados antes de cualquier explotación y exploración en sus territorios. Entonces, vamos aquí encontrando algunos elementos que nos pueden dar idea de cuál es el contexto que se vive a nivel nacional, principalmente en el campo, sobre esta crisis que estamos viviendo en la actualidad. Licenciado Ruano, usted mencionaba ahorita que ciertas comunidades, y eso es obvio, ¿verdad? Y lo conocemos, no se sienten representados, y eso me lleva a la legitimidad. ¿Cómo entonces la legitimidad de este régimen o del régimen que se ha vivido en el Estado, ¿verdad?, afecta y se entrelaza en la masividad de la protesta, ¿no? Excelente, sí, mire, Carla, existe una unanimidad en considerar que hay un agotamiento del sistema político nacional y en particular del sistema político partidario. Eso es, si vamos al mínimo común denominador, eso lo encontramos en todos los actores, esa expresión de que está un modelo político agotado. Si hiciéramos irnos por el mínimo común denominador, que es el consenso, iríamos por ahí, pero creo que nosotros aspiramos a un máximo común denominador, es por consentimiento, aunque yo no esté de acuerdo, pero consiento que Guatemala necesita cambios estructurales. Entonces, en ese sentido, que queda
queda corroborado que los expertos actualmente en Guatemala sostienen que se requieren reformas profundas del sistema político. Y la primera dimensión está referida a las personas que formulan e implementan políticas públicas. Es que ya no se puede seguir improvisando cada 4 años. Necesitamos avanzar más allá de la temporalidad de un gobierno. Entonces, además de eso, hay gran conciencia de que el financiamiento externo, o sea, la situación de dependencia de los financiadores a los partidos políticos, es una de las principales variables explicativas de lo que ocurre en el sistema partidario y su extrema debilidad. De manera que ahí hay un asunto importantísimo, ver en qué medida también el Estado, que es el responsable de que hayan partidos políticos, el Estado debiese, digamos, ahí interferir para poder tener financiamiento para los partidos políticos, pero esto significa un adecuado financiamiento de los partidos, ¿verdad? Pasa por una reforma fiscal del Estado, porque la carestía de fondos que tiene el Estado no solo le impiden a responder a la agenda mínima, y ya pensando en una dimensión mucho más amplia, que es el tema del fortalecimiento de los partidos políticos. Entonces, con financiamientos privados, digamos, y cómo poder desarrollar capacidades suficientes en los partidos políticos. Entonces, ahí hay otro elemento importante que es la debilidad del Estado. Entonces, esos limitados recursos financieros que se tienen, por lo tanto, ha permitido que los partidos políticos caigan en las garras de los financiamientos privados. Y lo más delicado en este momento es que dentro del capital emergente, al menos en la región centroamericana, el 20% proviene de capitales ilegales. Y eso es complicado porque de las 15 bancadas que hay actualmente en el Congreso, 11 bancadas obtienen apoyo del capital emergente, el capital emergente ilegal y el capital emergente legal. Ok, con este comentario vamos a ir a nuestra primera pausa. Ya regresamos con el comentario del licenciado Fernández. Por favor, no cambie este tema de hoy, que es crisis de Estado, y la próxima manifestación del 30 de mayo. Una radio grande entre las del mundo. Universidad 921. Ideas que suenan. El país está sufriendo el bombardeo de contenidos alterados y desinformación constante. Y para contrarrestarlos, actualizamos la información de verdad. Ahora, resumen informativo. Actualizando la información en Guatemala. Buenos días, es momento de un avance noticioso. Policía Nacional Civil reporta la captura de asesinar y desmembrar a una mujer en el asentamiento Nuevo Amanecer, zona 12. El capturado aún no ha sido identificado. El Ministerio Público reporta que la Fiscalía de Sección contra la Trata de Personas realiza 14 allanamientos en diferentes puntos de la capital. Actualizando la información mundial. La justicia de Estados Unidos anunció este miércoles la imputación de 9 directivos de la FIFA y 5 empleados del organismo por conspiración y corrupción, entre ellos el uruguayo Eugenio Figueredo, el brasileño José María Marín, el costarricense Eduardo Lee, el venezolano Rafael Esquivel y el nicaragüense Julio Rocha. A pesar de la emergencia que decretó el gobierno de Perú en las provincias de Islay, Arequipa, el paro de 48 horas convocado por organizaciones antimineras, campesinos y sindicatos en rechazo al proyecto Tía María recibe el respaldo de la ciudadanía. Esté pendiente de más noticias en el siguiente avance a las 9 horas. Resumen informativo. Una actualización a los contenidos noticiosos, sin alteraciones ni enajenaciones. Universidad 921 FM. Información e ideas que suenan. Difundimos el conocimiento científico, tecnológico, histórico, social, humanístico y antropológico en todas las ramas del saber. Y en el medio exclusivo para oír. Esta es Universidad 921 FM. Ideas que te suenan.
Y bien, amigos, después de esa breve pausa estamos ya de vuelta analizando el programa del día de hoy, el cual denominamos La crisis de Estado en Guatemala y las manifestaciones del próximo 30 de mayo. Tenemos como invitados al doctor Jorge Ruano y al licenciado Juan Fernández. Antes de irnos a nuestra primera pausa, estuvimos conversando sobre la conflictividad, pero también surgió la pregunta sobre la legitimidad del régimen. Y antes de que iniciemos, pues quisiera comentarles que hay un libro muy interesante, es un manual pequeñito de Gene Sharp, que ha sido utilizado en muchas de estas revoluciones de colores, como se les ha denominado en algunos países de Europa de Este, que después se trasladó al Medio Oriente, y en ellos se dan 199 pues como recomendaciones para que se pueda derrocar una dictadura, porque así se llama el libro, de la dictadura a la democracia. En ellas menciona muchas cosas que efectivamente están sucediendo acá en Guatemala. Y en ese punto menciona 3 aspectos importantes que son para derrocar un régimen, y es la legitimidad del pueblo, porque al no contar con el apoyo popular, entonces pierde esa legitimidad que es la que le da la continuidad en el poder, y también el apoyo institucional. Ahora con esta crisis de Estado vemos que tanto la legitimidad como la institucionalidad se encuentran en crisis. Entonces, al respecto, licenciado Fernández, me gustaría que nos comente. Sí. Principalmente hablar de que la legitimidad sobre la cual se sustenta el actual modelo fue impuesta, ¿verdad? Fue violenta, y ahí tenemos como periodo histórico la coyuntura de 1982. De esta manera se acallaron a las clases urbanas, a los estudiantes, profesionales, sindicalistas, pero también se acallaron a las comunidades. Es decir, estos 2 actores que surgen en la coyuntura, ¿verdad?, que son fundamentales en este proceso de reivindicación y de lucha social, fueron acallados por la vía violenta. Es decir, como mencionaba el doctor Ruano, la cantidad de masacres, la violencia, la represión, por ejemplo, en Totonicapán, si bien es cierto, no existieron masacres, pero sí digamos de que represión de carácter selectivo, se les vedó el uso legítimo del bosque, y en las clases urbanas, pues en esta primera etapa de violencia, pues se les impuso por la vía de la fuerza un nuevo modelo que tiene que ver con el neoliberalismo en su máxima expresión, como lo vivimos ahora. Pero la violencia en primer lugar, para utilizar la periodización que hace Carlos Figueroa Ibarra, ¿verdad? La violencia, después la imposición a través de una nueva constituyente, tiene como base precisamente ese pasado violento y conflictivo. Muy bien, y en base a esto reciente que han comentado, quisiera que hablemos cómo se perfila la próxima manifestación del 30 de mayo, qué cosas deben de cambiar o qué cosas vemos diferentes aparte de las que ya mencionó el doctor Morales en la introducción. Cuéntenos cómo se perfila la conflictividad en este aspecto. Bueno, hay siempre temores, pienso yo que ya la primera etapa ya se cumplió, esa etapa, digamos, de mucha efervescencia, de mucha emoción, una etapa donde había ya la expresión de un hartazgo de un sistema político que no funciona, corrupto, ilegítimo, y creo que hoy la etapa es más estratégica. Creo que la etapa debe ser muy estratégica, en el sentido de que la gobernabilidad y la legitimidad van a depender de dos factores. Uno, va a ser la disposición de las dirigencias políticas y económicas, en este caso las élites, para impulsar reformas en el Estado y la política. Y la segunda es la demanda de cambio y la capacidad de articulación de las organizaciones sociales para lograrlo. Yo creo que ese es el punto, el segundo, para nosotros que nos interesa muchísimo, en el sentido de que con una buena articulación, con una buena correlación de fuerzas, el momento actual no es el que vivíamos hace 30 años y 20 años. Actualmente es muy difícil de que las Fuerzas Armadas o las fuerzas policiales repriman. No imposible, porque el comportamiento humano no es predecible. Sin embargo, en la medida que haya una mejor correlación de fuerzas, va a haber mayores posibilidades de reforma. Porque en la dimensión de la conflictividad nosotros hablamos de diálogo, ¿verdad? Pero el diálogo es un medio. ¿El medio para qué? Para llegar a la negociación. Pero ¿cómo se logra avanzar en una mesa de negociación? Con una buena correlación de fuerzas.
y si existe una verdadera articulación de las organizaciones sociales, yo creo que ahí podemos ver un futuro diferente. Hasta ahorita creo yo que el movimiento de participación ciudadana y ese ejercicio de democracia y de ciudadanía es muy rico, y creo que vamos a tener que ver cuál va a ser la disposición de esas dirigencias políticas y económicas, ¿verdad? Porque en este momento Guatemala ya no es la misma de hace 20 años. Aquí ha habido una creciente capacidad de colocar temas, y ahora hay creo yo, una correlación favorable para poder colocar más temas, y temas no de reforma cosmética, temas de reforma estructural. Aquí ha habido un movimiento de mujeres impresionante, y creo que eso es diferente de hace 30 años. Un movimiento de derechos humanos impresionante, un movimiento que va a la defensa de los recursos naturales. Entonces, en este momento, por la intensidad, digamos, de los conflictos que existen a nivel nacional, que todo conflicto tiene su historia, tiene su memoria. Lo que estamos viendo hoy tiene su historia, y tiene su memoria porque cada actor tiene la lectura de cómo vivió el conflicto. Por eso es que no se puede decir que hay memoria oficial. Lo que hay es una historia oficial. La historia oficial la pone el que tiene actor más fuerte en la correlación de fuerzas. Sí, ¿cómo ir encauzando entonces estas movilizaciones y estas reivindicaciones? Tiene que ver, en primer lugar, con el atender el clamor popular. Eso es fundamental, ¿verdad? O sea, no se puede ir en contra de lo que la gente realmente está pidiendo, ¿verdad? Y eso tiene un sustento histórico, puesto que la participación política y ciudadana no ha sido efectiva en el país. O sea, la democracia se ha circunscrito a procesos electorales y a emitir el voto, pero no así a incidir en el futuro y en el destino del país. Entonces pasaría en primer lugar por una profunda reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Ese tiene que ser en primer lugar el elemento que pueda encauzar todas las carencias y falencias estructurales. Y aquí pudiéramos hablar de algunos elementos que se han mencionado y que es consenso de la mayoría de los sectores y tienen que ver con el financiamiento. Pero también hay que hablar de la representatividad que tienen la sociedad dentro de los partidos y quiénes son los que pueden postular, por ejemplo, candidatos a diputados. Reducir los requisitos para poder inscribir partidos políticos, porque quienes tienen la capacidad de tener organización formal en más de 250 municipios, o sea, precisamente son aquellos que responden a los intereses corporativos y a los intereses de estos grupos emergentes, ¿verdad? De todos es sabido de que el financiamiento de los partidos políticos, principalmente en el interior del país, es de carácter subterráneo. Ahí es donde participan las mafias, ¿verdad? Apoyando a sus candidatos a alcaldes y a diputados. Entonces, eso tiene que pasar, en primer lugar, por estas reformas de carácter estructural a la ley electoral y de partidos políticos. Y en segundo lugar, ir más allá de estas reformas de carácter temporal o permanentes a la ley electoral y de partidos políticos y plantearse la posibilidad de un nuevo consenso nacional, la posibilidad de una nueva constitución que represente verdaderamente los intereses de las grandes mayorías y no solo los de las corporaciones y las élites como ha sido hasta el momento. Bueno, y en esta correlación de fuerzas que ustedes mencionan, en la pugna actual, ¿verdad?, de la movilización contra la corrupción de Estado, han habido varios actores que pues se han mencionado, aparte de la movilización ciudadana y esta que ha sido pues prácticamente espontánea, ¿no? Pero, ¿qué podemos decir de los otros actores que también se perfilan como muy importantes, como el CACIF, la Embajada de Estados Unidos misma, el Ejército, los neoliberales? ¿Qué podemos hablar de la participación de ellos? Sí, muchas gracias, Carla. Bueno, las élites es muy importante que participen, ya que es por ellas, ¿verdad? Con el veto de ellas no podemos avanzar. O sea, las élites tienen poder de movilizar y tienen por lo menos concentrado 4 capitales organizativos, políticos, económicos y también ya cognitivos, tienen mucha experiencia, conocen. Entonces, tener las élites en contra en cambios estructurales es complicadísimo, de manera que en este caso se requiere por lo menos ir pensando, ¿verdad?, que la élite económica en este momento, que no es únicamente el CACIF,
ha mostrado un interés en fortalecer la institucionalidad estatal, pero había que ver por qué. Es que ellos actualmente ya no son los que tienen el monopolio, ¿verdad? Ese capital emergente ha venido avanzando. Y en este sentido, en los últimos años, damos cuenta que ya no solo es la producción histórica de café, algodón o caña o azúcar, etcétera, sino que ahora ya vemos otros productores de palma y sobre todo la maquila, pero también hay otros que están vinculados al sector de energéticos, ¿verdad? Y además de eso, digamos, la telefonía, la minería, ¿verdad? Estos prácticamente también explotan hidrocarburos, recursos hídricos. Eso es dentro de lo legal, y dentro de lo ilegal está lo del narcotráfico. Y el narcotráfico tiene fuerte presencia financiera, incluso en el sistema político. De manera que hoy por hoy, digamos, la gran consigna ciudadana es que hay que cambiar el modelo de desarrollo. O sea, eso ya es estructural. Entonces yo siento que el CACIF en ese sentido llega hasta donde sus intereses, ¿verdad?, sus intereses le indican. Sin embargo, hasta dónde más va a llegar la sociedad es lo interesante. Entonces, en ese contexto podríamos ver que tanto el CACIF como otros actores, en este caso la Embajada Norteamericana, las mismas Fuerzas Armadas y también los neoliberales, este modelo neoliberal que se quedó aquí, está aquí todavía y está, y eso es parte también de los efectos que estamos viviendo. Más pobreza, la clase media se ha empobrecido, y esto es por un modelo económico neoliberal que ha concentrado más la riqueza, y eso la población ya lo sabe, ya se hartó, la clase media salió, y creo que la clase media salió no para un poco tiempo. Desde mi punto de vista, el escenario mejor que podríamos nosotros considerar, habrían 4 escenarios, ¿verdad? Uno son reformas profundas impulsadas únicamente por las élites, ¿verdad? Unas reformas profundas con impulso de las élites y la sociedad sería como el escenario más agradable. Más light. No, incluso más profundo, porque serían reformas profundas impulsadas por las élites y la sociedad. Lo más light sería, ¿verdad?, que no hay reformas ni articulación social. El segundo escenario podría ser reformas parciales impulsadas únicamente por las élites, y ahí es uno de lo que estamos viendo ahorita. Las élites llegaron hasta a los 20 metros, pero ahí se quedaron. Van por el tema de la transparencia, van por el tema de algunos cambios de leyes, como decía el doctor Mario Alberto Morales ayer, la gente no come leyes, o sea, también las leyes, su efecto no es inmediato. Entonces hay cambios más profundos. Entonces el otro escenario podría ser la demanda y articulación social por cambios se acelera sin una respuesta de las élites y las instituciones, y ahí es peligroso, porque ¿cómo van a responder las élites, cómo van a responder las instituciones si la demanda social se acrecienta? Así es. En ese marco, ya mencionaron ustedes entonces cuáles son algunos de los objetivos que se tienen que alcanzar con esta manifestación próxima, pero para ir puntualizando, ¿cuáles deberían entonces ser las líneas tácticas convenientes a seguir para esta manifestación y cuáles reivindicaciones y objetivos debemos de enfatizar que deben de ser solicitados? Sí, previo a dar respuesta a ello, Carla, quisiera referirme al hecho de que la élite y la oligarquía nacional son profundamente dependientes de los intereses transnacionales y de las corporaciones. En ese sentido estamos hablando entonces que ellos internalizan esos intereses. Este principal agente del neoliberalismo, como son las compañías multinacionales, definitivamente va a ejercer presión sobre esas demandas en primer lugar. Entonces ahí estamos hablando de que no van a ser los intereses y las legítimas aspiraciones las del pueblo, por las cuales ellos van a propugnar. Ahora, en cuanto a cuáles deberían de ser las propuestas para este 30 de mayo, me parece que tienen que ser pocas. Tienen que ser pocas y tienen que ser contundentes, ¿verdad? Contundentes al respecto de la reforma del Estado, ¿verdad? O sea, no nos tenemos que ampliar tanto en las propuestas. Sabemos que la problemática es múltiple y es diversa, ¿verdad? Y abarca todos los sectores de la sociedad, pero tenemos que empezar por una reforma de carácter político. Ese es mi planteamiento en primer lugar, ¿verdad? O sea, que quienes lleguen a representarnos al Congreso de la República verdaderamente coincidan con los intereses de las clases populares. A mí me parece que es el momento de
indicar que necesitamos un nuevo pacto social en el país. Eso es como la gran apuesta, un nuevo pacto social. Y si ese nuevo pacto social implica incluso la revisión de la Constitución de la República, eso implica una Asamblea Nacional Constituyente. Pero una Asamblea Nacional Constituyente con amplia participación ciudadana y sobre todo pluriétnico o interétnico o interclasista, como menciona el doctor. Es interesante cuando uno empieza a ver las demandas, aspiraciones y deseos de las poblaciones, uno puede clasificarlas. Impresionante, por ejemplo, el planteamiento que hizo el movimiento campesino y pueblos originarios. Impresionante, es muy amplio. Muy centrados en la reforma del Estado. Digamos, lo más elemental es que renuncie el presidente, ¿verdad? Segundo, luchar contra la corrupción, incluso castigo, ¿verdad? Castigo, y además de eso, ¿dónde está el dinero que se robaron? Que lo devuelvan, las propiedades. Pero ellos están viendo mucho más allá y están, en principio, en el horizonte inmediato es la reforma del sistema electoral. Porque si bien decía el doctor ayer en su columna, las elecciones poseen legalidad, pero no poseen legitimidad. Entonces es legitimidad moral. Y en ese sentido, podríamos decir que es transparencia, rendición de cuentas. Desde ahorita no es un asunto de una ley que tienen que aprobar, es que la rendición de cuentas ya tienen que hacer las autoridades, es un mandato, ¿verdad? Y no lo hacen. Segundo, por ejemplo, ¿qué se va a hacer con los impresentables? Es una elección que ya viene próxima y los impresentables están generando mucho rechazo a las elecciones y eso es delicado. Entonces yo creo que hay cosas de mediano, de corto plazo y de largo plazo. Muy bien, con esto, doctor Ruano, vamos a ir a nuestra segunda pausa y regresamos ya para hablar cómo se perfila la conflictividad en este año en caso de llevarse a cabo las elecciones y sin hacer las reformas estructurales necesarias para el Estado. Así que no cambie este programa, ya regresamos. Nacimos con una visión académico-política, propositiva, vinculante, socialmente comprometida. Que la única institución que puede sacar adelante a nuestro país es la Universidad de San Carlos. Y radiofónicamente auditiva. Esta es Universidad 92.1 FM. Ideas que suenan. En junio comenzó a caer la dictadura. En junio, también la estudiantina une sus voces a otras. Mandolina, concertina, guitarra, canto, tambor y tololoche surgen de la noche en recital Vida y Tiempo. 45 años de canto popular estudiantina de la USAC. 6 de junio, Gran Sala Efraín Recinos, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. 13 de junio, Salón de Actos Paraninfo Universitario, 17 horas. Entrada libre, parqueo gratuito y seguro. Universidad 92.1, ideas que suenan. La Universidad de San Carlos está consciente de que el ser humano no solo es lógico, histórico, humanista, creativo, científico, sino es también estético. De ahí que la Facultad de Odontología sea la única con facultad para tratar estéticamente su dentadura. Así lo demuestran 387,000 tratamientos dentales equivalentes a 12 millones de quetzales destinados a la población guatemalteca. La gente que sonríe con libertad y la Chabela nos lo recomiendan. Facultad de Odontología desde 1895, sirviendo a la sociedad guatemalteca. Una radio para ir y enseñar a todos. Universidad 92.1. Ideas que suenan. Ok, muy bien amigos, estamos ya de vuelta a nuestra última parte del programa. Ahorita hemos estado conversando sobre la crisis de Estado en Guatemala y la manifestación del próximo 30 de mayo. Y pues recordarle también que tenemos abierto las líneas en cabina, el 2207-9017, pueden hacer llegar sus comentarios. Pero antes de irnos pues a la segunda pausa, les comentaba que queríamos conversar sobre cómo se perfila la conflictividad en este año electoral en caso de llevarse pues estas precisamente las elecciones a las que está convocando el TSE, y esto sin hacer las reformas estructurales innecesarias que se están demandando. Sí, me parece que
tenemos un escenario probablemente de bastante conflicto en el campo, ¿verdad? Ya vemos ahí algo que nunca antes se había dado en el país, por lo menos expuesto ante los medios de comunicación, cómo las mafias han tomado la Sierra de las Minas y han empezado a explotar de manera ilegal los recursos minerales. Por otra parte, en el Estor es sabido por todos de que también se han dado hechos sin precedentes en cuanto a que se están tomando acciones ya de otro carácter, ¿verdad? Que no se habían visto desde la firma de la paz. Por primera vez en Huehuetenango en muchos años se da ya la ocupación de una finca, entonces vemos de que cuando no existe la intermediación del Estado, las comunidades, pero también los poderosos grupos empiezan a utilizar y hacer en estos territorios lo que a ellos más les conviene. Lo que estamos viendo entonces es que esta crisis de legitimidad afecta a que las comunidades, los grupos de poder tampoco van a estar respondiendo a las peticiones que se hagan desde el Estado, desde el gobierno. En otro sentido, pues vemos de que para las movilizaciones del 30 de mayo habría que tener bastante precaución en cuanto a que a quienes se les afectaran sus intereses a través de estas reformas de carácter estructural paulatino, seguramente no se van a quedar de brazos cruzados, ¿verdad? Entonces, los grupos de choque que ya en algún momento se han movilizado desde Misco, en algunos momentos puntuales, como cuando iba a ser la elección del presidente del Congreso, pueden estar presentes. Entonces hay que tener bastante precaución y los estudiantes pues no deberían de hacer caso a estas provocaciones de grupos y de infiltrados que se puedan dar. Sí, a este respecto me gustaría agregar algo. Yo creo que es muy posible que el sábado haya provocadores en diferentes lugares de la plaza y de otros puntos de la capital, cuya misión es llevar a algunos manifestantes a actos violentos. Yo sí les pido especialmente a los estudiantes de la USAC manejar esto con mucho cuidado, lo cual no implica simplemente poner la otra mejilla, sino desplegar actividades de contrainteligencia y neutralización de los provocadores, porque para los intereses de la derecha no hay nada más fácil que culpar a la Universidad de San Carlos de cualquier desorden, ¿no? Hay una reputación tristemente ganada a lo largo de los años de bochinche, de quemazón de llantas y de destrozos de la propiedad pública, de la propiedad privada. Entonces hay que cuidarse muchísimo porque está en juego la integridad de este movimiento espontáneo ciudadano multiclasista, y para un provocador es muy fácil deshacer lo que con tanto trabajo y tanto sufrimiento, ¿no?, se ha logrado y que ahora se expresa de una manera explosiva. Eso quería agregar. Muy bien, no sé si quiere agregar algo, doctor Ruano, y también entrar ya a la parte de qué está haciendo la Escuela de Ciencia Política en este respecto, ¿verdad? Y cómo... Sí, la Escuela de Ciencia Política, por decisión de su director, el doctor Marcio Palacios, nosotros iniciamos con el profesor Juan Antonio Hernández y un grupo de apoyo. Tenemos 40 personas que han trabajado por 10, 15 años en la conflictividad en casi todos los departamentos del país donde hay más índice de conflictividad. Nosotros consideramos que es importante ya superar esa etapa post acuerdos de paz, que donde se capacitó a gente únicamente en las técnicas de resolución de conflictos, y que ahora hay que pasar a un estadio de nivel superior, formar otro recurso humano con una visión más política, porque al final la conflictividad y los conflictos tienen que ver con asuntos políticos. Se entra por lo político y se sale por lo político. Entonces, una persona que tenga una visión integral, y repitiendo las palabras de Marcio Palacios, un profesional que sea transdisciplinario, que significa prácticamente no un equipo multidisciplinario donde cada quien habla consigo mismo, o tampoco un equipo interdisciplinario donde cada quien habla con sus códigos, sino un equipo transdisciplinario donde prácticamente
todo conflicto tiene su historia, todos debemos conocer historia, todo conflicto tiene asuntos de poder, tenemos que conocer política, todo conflicto merece una viabilidad política, entonces necesitamos ser también políticos, se requiere tener ingredientes filosóficos, ingredientes también sociológicos, porque hay que conocer los actores, sus estrategias, ¿verdad? Diferenciar grupos, ¿verdad? Además de eso también se requiere ser una persona que tenga capacidades de gestión, de administración, incluso hay que ser internacionalista porque los problemas no son únicamente locales. Lo local, ¿verdad? Se entiende, lo comunitario se entiende, lo municipal se entiende municipal dentro de la nación dentro de un estado y un estado en relación con otros estados. Entonces, en ese sentido, nosotros aspiramos de que la escuela el próximo año tenga un programa de maestría a disposición en conflictividad social. Eso es lo que aspiramos en este momento. Muy bien, también, no sé, me parece que están también organizando el Congreso Prealas, ¿verdad? Que es Ciencias Sociales en Movimiento, desafíos para un mundo de transformación. Y vamos a tener precisamente en el próximo programa, vamos a estar hablando con también representantes de este Congreso que se llevará a cabo en la USAC a partir del 14, 15 y 16 de julio, y en el cual se abordarán varios ejes. No sé si me podrían comentar también al respecto, por favor. Sí, en ese sentido a nosotros se nos ha pedido, se nos ha encomendado trabajar el eje de conflictividad social. Y al respecto, pues entonces se estará organizando un coloquio el día 15 de julio, donde se tendrá la participación de especialistas en la materia, pero también se está valorando, y así será, la posibilidad de que actores o actoras de los movimientos sociales participen también, para que expongan cuáles son los puntos de vista, esas memorias de las luchas que se han llevado desde el ámbito comunitario, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se busca en primer momento. Y en segundo lugar, pues se tendrá una mesa sobre el mismo tema, en la cual esperamos que los estudiantes de este curso de especialización en conflictividad social, al cual aludía el doctor Ruano, sean ellos y los estudiantes de la Escuela de Ciencia Política quienes presenten sus opiniones al respecto. En eso es lo que estamos trabajando para el precongreso de sociología para este año. Muy bien, entonces ya estamos llegando casi al final de este programa. Creo que vamos a despedirnos con algunas ya palabras de Mario Roberto y de nuestros invitados, claro. Sí, yo lo que quería decir es que en los próximos programas, mientras dure este conflicto, mientras dure esta coyuntura, pues insurreccional o preinsurreccional, para ponerle una palabra un poco dramática, popular, que estamos viviendo, este programa le va a seguir dando cobertura, a la coyuntura. Y en ese sentido, pues los temas que tratemos en próximos programas tendrán que subordinarse a este seguimiento de la coyuntura. De tal modo que los oyentes pueden esperar pues más análisis, más personas en cabina analizando de qué manera se está desarrollando el movimiento popular, que empezó siendo contra la corrupción y que ahora reivindica transformaciones estructurales en el Estado. Eso es lo que yo tenía que decir. Adicionalmente, creo que hay que agregar que pues en estas próximas manifestaciones hay que tener en cuenta todo lo que se ha comentado en este programa. Compártalo desde Facebook, compártalo desde nuestro sitio electrónico www.políticamentehablando.net, y en eso pues resaltar que no hay que caer en provocaciones, asistir siempre, manifestarnos e informarnos también. Y antes ya dejarle a ustedes la palabra para finalizar, entonces solo quiero pedir una disculpa a los amigos que ganaron en recientes semanas, hace 2 semanas, los libros de Manuel Galich. Estamos a la espera, ya en junio nos los entregarán por parte de la Escuela de Ciencia Política y nos vamos a estar comunicando con ustedes para entregárselos. Así que con esto yo me despido y les dejo a ustedes un mensaje final. Muchísimas gracias por acompañarnos desde ya. Yo he visto que la participación ciudadana ha estado muy presente en la juventud y también particularmente estudiantes de diferentes universidades. A mí me ha llamado la atención porque nosotros yo pertenezco a la generación antes de los acuerdos de paz. Soy prácticamente de la generación que nació con el conflicto armado interno. Pero esta generación de jóvenes es distinta, ya es otro perfil de ciudadano, y me llamó la atención, digamos, que son jóvenes, primero, que no tienen los temores que nosotros tenemos. Segundo, son personas muy creativas,
Y tercero, son personas que le quieren apostar a causas que le den más sentido a su existencia. Además, son personas que tienen más sentido de solidaridad. A nosotros nos reprimieron mucho, somos muy cohibidos, muy tímidos. Ellos son otra generación y seguramente ellos ya están construyendo un nuevo país. De manera que nosotros ya a cierta edad solo tenemos que acompañarlos. Ellos van adelante y que sigan adelante en su movimiento estudiantil y ciudadano. Sí, gracias. Me parece que estamos viviendo un momento histórico desde que no se daba en Guatemala desde hace varias décadas, en primer lugar, ¿verdad? En segundo lugar, creo que las aspiraciones de los jóvenes y de las comunidades tienen que estar presentes, tienen que ser bastante claras. Hay que participar, un llamado a toda la sociedad para que se integre y acompañe a esta vanguardia que está resurgiendo en Guatemala. Muchísimas gracias, qué bonitas palabras, la verdad, muy motivadoras. Y todos a la plaza el sábado 30 de mayo. Hashtag 30M. Sí. Hicimos un análisis profesional y formativo de la realidad social, económica y de Estado. Desde la academia, con base en la investigación. Y lo hicimos por la radio. Políticamente hablando. Políticamente hablando. Porque la política es inherente al hombre. Los esperamos la próxima semana, solo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. El contenido del programa anterior es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores.